Todavía veo la escena como si fuera ayer, grabada a fuego en mi memoria. Mi kher de azafrán, ese postre indio que había perfeccionado con tanto cariño, brillaba en el centro de la mesa, con un dorado tan vibrante que te invitaba a probarlo. Y entonces apareció Estefanía. Su risa, esa carcajada falsa que siempre me ha taladrado los oídos, llenó la cocina. Ni siquiera me miró. Directamente a mi obra de arte culinaria. Y sin un ápice de consideración tomó una cuchara, escarbó en él y lo removió con desdén. ¿Su comentario? ¡Ay, Aisha! ¿Qué es esto? ¿Un postre de payaso? Con ese color tan amarillo parece enfermo. ¡Qué horriblemente exótico! ¿Exótico? ¿Enfermo? ¿Se lo pueden imaginar? Mi sangre hirvió. Horas de trabajo, de seleccionar el azafrán, de cocinar a fuego lento, todo para que esta mujer lo destrozara con su ignorancia y su ridícula aversión a lo que no fuera su mundo insípido. Mi mano se apretó, casi hasta hacerme daño. Por fuera una sonrisa tensa, por dentro un huracán de rabia y una certeza helada. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Estefanía. Y no tardarían mucho en llegar. Pero volvamos al principio, ¿no? Antes de que Estefanía me mostrara su verdadera cara. Había un hombre en mi vida que lo significaba todo, Ricardo. Lo conocí hace 2 años, cuando yo recién cumplía los 22. Él, 6 años mayor, ya con 28, era mi supervisor en ese trabajo de medio tiempo que tenía para pagar mis estudios. Un café, ¿se lo pueden imaginar? Un café cualquiera fue el detonante. Al principio era profesional, muy formal, pero sus ojos siempre tenían una chispa cuando me miraban. Y mi estómago, bueno, mi estómago era un concierto cada vez que él pasaba cerca. Me sentía vista, por primera vez, de verdad. Y no solo por cómo me veía la ropa, o lo bien que me salían los pedidos. Me veía a mí. Poco a poco, las conversaciones laborales se volvieron personales. Un almuerzo aquí, una charla más larga allá. Y cuando menos lo pensé, estábamos inmersos, completamente. Ricardo era mi ancla, mi refugio. Juntos éramos invencibles, ¿saben? 2 años de risas, de apoyo incondicional, de construir un futuro que, en mi mente, era tan sólido como una roca. Él me entendía como nadie, mis sueños, mis miedos, hasta mi obsesión con la cocina india, que tanto criticaban en casa. Con Ricardo me sentía libre de ser yo misma. Era amor puro, de ese que te da vértigo y te hace creer en todo lo bueno del mundo. La idea de que algo pudiera romper eso era simplemente impensable. Mis turnos por aquel entonces eran un desfile de tazas sucias y números en una pantalla. Un trabajo de medio tiempo, ¿saben? Para pagar la universidad que mis padres decían que no necesitaba. Yo solo era una cara más detrás del mostrador, invisible para casi todos. Hasta que llegó él. Ricardo. No era un cliente cualquiera, era mi supervisor. Un hombre con una presencia que llenaba el aire, incluso en la cafetería ruidosa donde yo perdía mis horas. Al principio la verdad me molestaba. Siempre impecable con esa seriedad que solo los que se creen importantes saben llevar. Mis interacciones con él eran escuetas, profesionales. Aisha, el informe de caja. Aisha, necesitamos más leche. Frío, calculador. Eso pensaba yo. Pero había algo en sus ojos, una profundidad que a veces se asomaba cuando pensaba que nadie lo veía. El detonante fue una noche. Una de esas noches de lluvia en las que solo quedábamos los dos, cerrando el local. El olor a café rancio mezclado con la humedad. Yo, agotada, a punto de echarme a llorar por los exámenes. Él, terminando un inventario que parecía interminable. Y ahí, de la nada, me ofreció uno de los últimos cafés que quedaban en la máquina. Un gesto pequeño. ¿Se lo pueden imaginar? Pero para mí fue como un rayo en la oscuridad. Nos quedamos en silencio, bebiendo el café, y luego rompió el hielo. Me preguntó por mis estudios, por mis sueños.
y no con la típica condescendencia de un jefe, sino con una curiosidad genuina. Escuchó, de verdad. Desde ese día el trabajo ya no fue tan gris. Las conversaciones laborales se estiraron, se entrelazaron con anécdotas personales. Un almuerzo rápido en el descanso se convirtió en una hora de risas. Sus ojos, que antes me parecían fríos, ahora brillaban con una calidez que me derretía. Me hablaba de sus pasiones, de lo que le movía, y yo por primera vez me atrevía a confesarle mi amor por la cocina india, por los colores, los sabores, todo lo que en casa siempre me habían criticado por ser demasiado exótico. Con él era libre. Me sentía vista, escuchada, valorada. No solo por mi rendimiento en el trabajo, sino por quién era yo. Y así como un jardín que florece en primavera, nuestro amor echó raíces. Él era mi roca, el hombre que me hacía sentir invencible. 2 años de idas y venidas, de construir un futuro que, para mí, era tan real como el latido de mi propio corazón. Ricardo era mi todo, mi ancla, mi refugio. La idea de que algo o alguien pudiera siquiera rozar esa felicidad era simplemente impensable. Era amor, puro y duro. Y yo, una tonta, creía que duraría para siempre. Con Ricardo llegó también su mundo. Un mundo que, al principio, me pareció perfecto. ¿Se lo pueden imaginar? Él era el centro, claro, y alrededor giraban sus amigos de toda la vida. Un círculo cerrado, de esos que te hacen sentir que eres un afortunado, si te dejan entrar. O eso pensé yo. Llevaban años juntos, cimentados en risas, bromas internas, y esa familiaridad que solo el tiempo y las batallas compartidas pueden dar. Un bloque sólido. Y yo, la pieza nueva, la que venía de fuera, tenía que encontrar mi hueco. Estaban David y, por supuesto, Estefanía. Ella, la novia de David, era como la matriarca del grupo, la que organizaba todo, la que siempre tenía la última palabra, la que se aseguraba de que todos siguieran sus reglas tácitas. La anfitriona perfecta, siempre con una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. Y yo que venía huyendo de mi propia familia tóxica. Quise creer que este nuevo círculo sería diferente. Quería encajar. Quería que ese grupo de amigos se convirtiera en mi propio refugio, el que yo nunca tuve. Pero desde el primer momento, sentí que Estefanía me miraba con una lupa. No era la típica envidia, no. Era algo más, una especie de examen constante. Como si yo fuera una intrusa a la que había que vigilar de cerca. Ricardo no se daba cuenta, o no quería darse cuenta. Para él, eran sus amigos, su familia elegida. Y yo, una ingenua, quería creerle. Estefanía. Estefanía. La anfitriona perfecta, la cocinera estrella, la madre de todos los pollitos. Así la veían, ¿saben? Y ella se lo creía a pies juntillas. Sus cenas eran la norma, casi un mandato. Ni se les ocurriera sugerir otro sitio. Siempre en su casa, siempre sus recetas, siempre ella al mando. Y la gente, claro, babeaba. Estefanía, eres una diosa en la cocina, le decían. Nadie te llega a la suela del zapato. Y Ricardo, el muy ciego, repetía el mantra. Para él era lo normal. Para mí era una jaula de oro donde cada plato era una demostración de poder. Quería encajar, sí, lo admito. Pensé que si la admiraba, si me unía a ese coro de alabanzas, quizás me aceptarían. ¿Se lo pueden imaginar? Una mujer que había escapado de su propia cárcel familiar, intentando meterse en otra, solo por el deseo de pertenecer. Estaba agotada de fingir, pero seguía ahí, en cada cena, observando cómo Estefanía se pavoneaba entre los fogones, recibiendo los aplausos que, curiosamente, nunca compartía. Y cada vez que intentaba aportar algo, una idea, un plato, lo que fuera, sentía su mirada. No era un gracias, era un ¿qué haces aquí?, disfrazado de sonrisa. Bueno, pensé, ya me las pagarás, porque sabía que algo no andaba bien, que debajo de tanta perfección culinaria
Había una podredumbre que aún no había tocado fondo. La podredumbre, sí, se mascaba. Y yo, la pequeña del grupo, la recién llegada, la novia de Ricardo, era su blanco fácil. Para Estefanía, eso significaba que no tenía voz, ni mucho menos voto, en su cocina. Intenté, Dios sabe que lo intenté, romper el hielo. Estefanía, ¿quieres que lleve algo? ¿Un postre? Hago un pastel de zanahoria que queda riquísimo. Le decía con toda la ingenuidad del mundo. ¿Se lo pueden imaginar? Yo, una mujer que había aprendido a sobrevivir a base de escurrirse entre las grietas, pidiendo permiso para llevar un mísero pastel. Su respuesta siempre la misma, disfrazada de falsa amabilidad. «Ay, Aisha, qué mona eres. Pero no te preocupes, yo lo tengo todo controlado. Además, eres la invitada, no tienes por qué molestarte». O peor, un pastel de zanahoria. ¡Qué clásico! Yo hago uno de chocolate con frambuesas que es la perdición. Pero gracias, cariño. Nunca era un sí, nunca un qué buena idea. Siempre era un no, yo soy mejor, o un no necesito tu ayuda, envuelto en papel de regalo. Una vez intenté con unas empanadillas caseras, una receta de mi abuela, de esas que te calientan el alma. Estefanía, he hecho unas empanadillas riquísimas, con un relleno especial. Le propuse, mostrándole una foto. Me miró como si le hubiese ofrecido un plato de lentejas frías. «Ay, Aisha, las empanadillas son tan... de diario, ¿no? Aquí nos gusta algo más elaborado». Y Ricardo, el muy lerdo, me sonreía como diciendo: «Qué buena eres, pero ya sabes cómo es Estefanía. ¿Sabes lo que se siente cuando tu esfuerzo, tu cariño, tu parte de ti misma es constantemente pisoteada bajo la bota de la anfitriona perfecta? Te sientes pequeña, insignificante, pero la diferencia es que yo no soy insignificante, ni tonta. Aprendí a leer entre líneas. Cada rechazo, cada minimización, era una flecha envenenada. Y yo, bueno, yo acumulaba esas flechas. No las ignoraba, las guardaba, porque sabía que llegaría el momento de devolverlas, con intereses. Estaba harta de ser la novata que no sabe nada de cocina, harta de que mis ideas fueran una broma, harta de su sonrisa de superioridad. La olla a presión estaba a punto de estallar, y yo, Aisha, iba a ser la que abriera la válvula. La oportunidad, como un depredador astuto, no tardó en asomar. Un par de semanas después de mi último arrebato interno, Estefanía y David estaban ultimando los detalles de su siguiente cena perfecta. Ricardo y yo éramos, una vez más, la pareja de complemento. En medio de una conversación insulsa sobre vinos y quesos, Estefanía se giró hacia mí, con esa sonrisa suya que nunca alcanzaba los ojos. «Aisha, cariño, ¿hay algo que te apetezca traer para la cena? No queremos que te sientas como una carga, ¿sabes?» La escuché, pero la procesé como si viniera de una radio mal sintonizada. Ella pidiéndome a mí, después de todo. ¿Yo? ¿Traer algo? Le pregunté, casi para obligarla a repetir. Quería saborear la incredulidad, asegurarme de que no me estaba inventando su hipocresía. David, el pobre, siempre más bobo que malo, intervino con su habitual torpeza. «Sí, Aisha, Ricardo siempre habla de esos dulces tan exóticos que le haces. Los que son de colores, ¿sabes? ¿Se lo pueden imaginar?» Ella, la purista de la cocina francesa, la que se jactaba de no tocar nada que no fuera alta cocina, pidiéndome a mí que trajera uno de mis postres, uno de esos dulces, como si fueran rarezas de un circo de paso, y David mencionando el color. Una chispa se encendió dentro de mí, fría calculadora. «¿Ah, sí?», respondí, mi voz lo más neutra posible, como una superficie de mármol. Bueno, si de verdad no es una molestia, podría ser algo especial. Por dentro, ya estaba sonriendo. No con una sonrisa de alegría, sino con la de un cazador que ve a su presa caer justo donde quería. Estefanía, con su aire de condescendencia eterna, hizo un gesto con la mano, como restándole importancia.
Ay, Aisha, lo que sea. Seguro que a Ricardo le encantará. Ya sabes que es un poco peculiar con sus gustos. Esa coletilla final, peculiar con sus gustos, era su manera habitual de minimizar a Ricardo y de paso a mí, como si apreciar algo diferente fuera una patología. Pero yo ya no la estaba escuchando de verdad. Mi mente ya estaba maquinando, construyendo el escenario perfecto, un postre indio, uno de esos que hacía para Ricardo. Y sí, el color. El color iba a ser mi arma. Tenía una oportunidad, una única y gloriosa oportunidad, para mostrarles a todos quién era Aisha, lo que valía mi cultura, mi esfuerzo, mi cariño. Y sobre todo, para hacer que Estefanía se atragantara con su propia hipocresía. Repasé en mi cabeza cada comentario, cada vez que me había ninguneado. Las empanadillas, el pastel de zanahoria, cada flecha envenenada que había acumulado. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Y esta vez no sería una pequeña venganza discreta, sino un golpe maestro. La válvula iba a abrirse de par en par, y la presión iba a ser toda para ella. ¿Se lo pueden imaginar? Años, años tragando sapos, escuchando sus pullas veladas sobre mis cosas, mis sabores tan especiales. Como si mi cultura fuera un disfraz que me ponía a veces, en vez de la sangre que me corría por las venas. Pero ahí estaba yo, con la oportunidad de soltarlo todo. ¿Y de qué manera? No era solo un postre, no. Era una declaración, un puñetazo en la mesa, envuelto en azúcar y especias. Me sentí validada. ¡Puf! Como si me hubieran quitado una losa de encima. Una emoción que me recorría de la cabeza a los pies. La de saber que por fin iba a poder mostrarles algo de verdad. Algo que era mío y que amaba con cada fibra. Me puse a pensar en el plato perfecto. No podía ser algo sutil. Tenía que ser inconfundiblemente mío, inconfundiblemente indio, y con un color que les explotara en la cara. Y se me vino a la mente el gajar cajalgua. Sí, ese dulce de zanahoria, con su color naranja vibrante, casi rojo, lleno de pistachos y cardamomo, cocinado a fuego lento con leche hasta que se vuelve una delicia cremosa. Ricardo lo adoraba, y Estefanía lo detestaba precisamente por ser demasiado intenso, demasiado diferente. Mientras iba pelando las zanahorias, rayándolas con una furia silenciosa, cada movimiento era una descarga. No era solo la venganza contra ella, era la reivindicación de todo lo que me habían hecho sentir inferior. Cada aroma que empezaba a soltar la cocina, el dulzor del cardamomo, el azafrán que le daba ese toque dorado. Era como si mi casa, mi verdadera casa, estuviera envolviéndome. Estaba cocinando con el corazón en la mano, con una pasión que no era solo para Ricardo, sino para la Aisha que llevaba tanto tiempo silenciada. ¿Emocionada? Sí, hasta la médula. Emocionada de traer mi mundo a la mesa de esa gente y de ver cómo reaccionaban cuando mi peculiaridad se convirtiera en el centro de atención. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Y esto iba a ser un banquete de pagos. El aroma a cardamomo y azafrán ya era denso en el aire. Las zanahorias, rayadas con mi propia rabia, se cocinaban a fuego lento, soltando su dulzor natural. Cada burbuja en la leche era una pequeña victoria personal. Esto no era solo un postre, era mi bandera, mi escudo. Mi corazón latía con una mezcla extraña de paz y anticipación. La paz de sentirme conectada a mi hogar, a mi verdadera esencia, y la anticipación de lo que estaba a punto de desatarse. Dejé que el gajar cajalgua siguiera su ritmo lento en el fuego, mientras yo tomaba el mío. Mis manos estaban manchadas de naranja, mis mejillas calientes por el vapor de la cocina, que se había convertido en mi santuario. Mi teléfono vibró, o tal vez lo imaginé, pero no, era real, era mi momento. Marqué el número de Ama, mi madre. La voz al otro lado tan familiar, tan lejana a la vez,
me envolvió como un sari de seda cálida. «¿Ama?», dije, mi voz un susurro que apenas reconocí, apenas lo suficientemente fuerte para romper la quietud de mi cocina. Ella contestó, su preocupación habitual ya tiñendo su tono. «¿Estás bien, Joveti? ¿Todo va bien con los estudios por allá?». Me reí, una risa hueca que sonó extraña en mi propia garganta, pero que liberó algo. «Sí, ama, todo bien. Los estudios ya sabes, pero... Ama, estoy aquí cocinando». «Ah, mi cocinera, ¿qué haces hoy? ¿El dal de la abuela? ¿O quizás biryani?». Su voz se suavizó, llena de ese amor incondicional que, a veces, sentía que era el único ancla que me quedaba en este mar de hipocresía. «Algo diferente hoy, ama», le dije, mis ojos fijos en el halwa borboteando suavemente en la olla. Pero me acordaba de algo, de cuando era pequeña. ¿Recuerdas ese mishti doi que hacías? ¿O el sandesh de tu abuela? Ese dulce bengalí tan delicado. ¿Podrías enseñarme a hacerlo? Con todos los detalles como solo tú sabes». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, más fuerte ahora, con una chispa que reconocí al instante, que me daba vida. «Claro que sí, mi amor. ¿Te apetece probarlo? No es solo eso, ama. Es que quiero tenerlo conmigo, aquí. Quiero saber que puedo hacerlo, que puedo traer un trozo de casa conmigo a donde sea que vaya». Mi voz se quebró un poco, pero me recompuse al instante. «Es importante para mí, ahora». Ella entendió. Siempre lo hacía, aunque no tuviera todas las piezas del rompecabezas. «Mañana te llamo y te doy la receta paso a paso, Betty. Pero ahora, cuéntame de ti. ¿Necesitas algo? ¿Estás comiendo bien?». Conversamos un poco más, de esas trivialidades que, en momentos como este, significan el mundo entero. Colgué con el pecho expandido. Hablar con Ama siempre era como regar una planta sedienta. Me recordaba quién era, la fuerza de mis raíces. Me recordaba que no estaba sola, incluso si ellos me lo hacían sentir con cada mirada, con cada comentario. Miré de nuevo el Gajar Ka Halwa. El color naranja vibrante, casi rojo, brillaba bajo la luz de la cocina. No era el sandesh que acababa de pedir a mi madre, pero era igual de mío, igual de indio, igual de desafiante. Estefanía, pensé, ¿se lo pueden imaginar? No tenía ni la más remota idea de lo que se le venía encima. Estaba tan segura de su mundo perfecto, su vida tan monocromática, tan predecible. Pero yo estaba a punto de pintar sus vidas con todos los colores vibrantes de mi hogar. Y el naranja era solo el principio de una paleta mucho más amplia. Prepárense para el banquete. Al día siguiente, mi móvil zumbó. Era Ama. Su rostro apareció en la pantalla, radiante, con ese sari de seda que tanto me gustaba. Su sonrisa siempre ha sido mi ancla, mi refugio, pero ese día era mi faro. «¿Lista, Betty?», preguntó, y su voz era la melodía más dulce. Yo con el cuaderno y el bolígrafo listos, asentí. «Más que lista, Ama. Necesito esto». Y así empezó la lección. No era solo una receta, era un ritual. Ama me hablaba del sandesh como si fuera un ser vivo. «Primero la leche, mi amor», me instruyó. «No cualquier leche, fresca, entera. La calientas a fuego medio, con paciencia. ¿Entiendes? Paciencia. No se trata solo de hervir, sino de esperar el momento justo, como la vida misma, ¿verdad? No se puede forzar». Yo anotaba cada palabra, cada suspiro de su voz. «La coagulación, Ama. ¿El limón o el vinagre?». «Un poquito de zumo de limón, Betty, pero no mucho. No queremos que se amargue. Queremos el chena dulce, suave como las nubes. Lo ves, tiene que separarse bien. El suero por un lado y la masa por el otro. Y luego, lo más importante, lo escurres. Pero no del todo, Aisha. Nunca del todo. Tiene que conservar su humedad, su ternura, como el corazón de una madre. ¿Se lo pueden imaginar? Cada paso, una metáfora. Cada ingrediente, un trozo de mi historia. Luego, lo más delicado. Continuó Ama, su rostro serio.
Lo amasas, sí, con las manos, con amor. Con la palma de la mano, lo extiendes, lo recoges, una y otra vez, hasta que esté liso, sin grumos, como si pulieras una piedra preciosa. Es tu esfuerzo, tu dedicación. Esto no es solo comida, Betty. Es una parte de ti que pones en el plato, y el azúcar, solo al final, para que no se endurezca. Era agotador, pero hermoso. Podía sentir el calor de sus manos a través de la pantalla, la sabiduría de sus años.